Muy, pero muy buenas noches, mis hermanos. Espero que todos ustedes se encuentren bien el día de hoy. Sabemos bien que estamos pasando eh, un tema bastante grande y bastante grave con respecto a esto del COVID. Esto está en todos lados. El que no tiene un amigo o un familiar con COVID, wow, eh, bendito sea del Señor. Pero bueno, yo pienso de que estas son pruebas que nos da el Señor y no dejemos de creer en Él. Son pruebas que nos pone el Señor. Así que le, le vamos a pedirle oración todos los días porque nos mantenga con vida, con salud. Y si nos da COVID, que nos puede dar, que nos mantenga bien y que la pasemos bien. ¿Ok? Eh, Hoy me toca a mí, ya tenía ya ratito que no daba tema, hoy me toca a mí respecto a dar este tema candente, bueno, bonito y no es barato, como se dice, es un tema bien serio con respecto a, a esto de apologética. Vamos a comenzar, así como dijimos, el primer tema de apologética al 100% puro, por decirlo así, defensa de la fe y el defender esto del bautismo de los niños es algo bien importante, señores. Bien importante, mis hermanos, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esto. ¿Por qué? Porque queremos nosotros poco a poco ver y saber si realmente nosotros, como cristianos católicos, podemos bautizar a nuestros niños. ¿Qué fue lo que realmente nos mandó el Señor? ¿Qué fue lo que realmente ordenó el Señor? ¿Qué es lo que realmente dice la palabra de Dios? Entonces, poco a poco nosotros vamos a ver, vamos a ir esto escudriñando esto, si en verdad nosotros podemos o no bautizar a los niños. Primero, nosotros tenemos, se me, déjame ver, ok. Déjame ver, a ver si quiero aquí. Ok, aquí vemos, primero vamos a ver esto con respecto a lo que es el significado del bautismo, ¿ok? El significado del bautismo con respecto ok, el significado del bautismo, que hay visto por la iglesia, es importantísimo lo que nosotros o lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia Católica, ¿sí? El nombre del sacramento, mire, esto lo podemos nosotros ver en el catecismo. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante se celebra lo que es bautizar o bautismo griego, que significa sumergir. Sumergir, vamos a anotarlo ahí, sumergir, introducir dentro del agua al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Pero quiero echar para atrás la palabra esta, sumergir, sumergir. Aquí esto es importante. Aquí esto es importante porque ahí de una vez te van a decir, viste, el bautismo significa sumergir, no echar agua, sumergir. Miren, realmente el problema de cristianos no católicos al ver este tema del bautismo, si es para niños o es para adultos, y también hay otra parte que también a nosotros nos cuestiona. Oye, el bautismo no es tirar que te tiren agua, hay que sumergirlo y en los templos no, eso tiene que ser allá en un río. Entonces, vamos a ver esto. Uno, aquí vamos a salir, aquí cuando yo termine el tema, yo quisiera que ustedes salgan ya entendiendo esto. Uno, saber si
el bautismo es para los niños o el bautismo se hace en un río. O vamos a decir en una piscina, una tina grandota, porque acuérdese que dice sumergir. ¿Ok? Vamos a ver esto. Vamos a ver poco a poco esto con respecto a lo que nos mandan, a lo que realmente nosotros como iglesia, la iglesia católica enseña. ¿Ok? Miren, esto de que el bautismo es solamente para las personas ya mayores, cuando las personas tienen conciencia, tienen una conciencia para decir, ven acá, esto ya ya yo he sido evangelizado, he sido cambiado y ya yo me voy a bautizar porque ya yo tengo conciencia. Mira, las personas no católicas o cristianos no católicos que se amarran de esto, que se amarran de esto, se amarran, se amarran en Marcos 16:16. Miren lo que dice aquí. El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea, se condenará. Importantísimo esto lo que estamos viendo. Es importantísimo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque allí dice, el que crea y sea bautizado se salvará. O sea, que para ser bautizado, primero tienes que creer. Primero tienes que ya tener conciencia y digo, ya yo creo lo que me están diciendo. Allí lo está diciendo. Ok. Aquí hay realmente que ver, centrarse en en el contexto de este texto. Sí, Jesús también mandó a bautizar. Cuando más adelante vamos a ver, más adelante vamos a ver ese texto de donde dice, vayan, hagan discípulos y bautícenlo. Vayan, hagan discípulos y bautícenlo. Entonces, los cristianos no católicos agarran y dicen, ven acá. Cuando Jesús manda, mire cómo esto es lo que manda Jesús. Esto no lo dice porque nos hablan así. Esto es lo que manda Jesús porque él dice, hagan discípulos y bautícenlos. Un niño o un bebé no se puede hacer discípulo porque no tiene conciencia. Entonces, aquí queremos salir de esta duda. Entonces, la gente y los cristianos católicos dicen que, hey, sí, verdad. Hey, los católicos son unos, mejor no lo digo, unos mentirosos. Los católicos, porque mira, aquí lo dice clarito. Sí, ahí lo dice. Y nosotros como católicos también lo creemos. Pero nosotros tenemos que centrarnos. Con ese texto, tenemos que buscarle el contexto. Tenemos que buscarle el contexto. Primero, tenemos que ponernos en la posición en el momento que Jesús manda a sus discípulos. Primero, tenemos que ver y tenemos que acentuar o puntuar el momento. Jesús en ese momento quiere extender o comenzar a extender o comenzar a crecer una iglesia, buscar discípulos, buscar lugares en todo el mundo y hacer los discípulos, porque está comenzando una iglesia, está comenzando una evangelización para una iglesia. Entonces, es lógico, tácito y sobreentendido de que si nosotros vamos a comenzar una iglesia en este momento, tenemos que buscar a los mayores. O sea, de allí partimos de que es lógico que si yo voy a comenzar una iglesia, y póngase actualmente en esto, en la actualidad, que si yo voy a comenzar una secta, un grupo, yo tengo que convencer a los mayores
tengo que convencerlo para que toda su familia después quede convencida y quede evangelizada, por decirlo así, ¿ok? Hay que ver ese contexto de ese texto, el que crea y sea bautizado se salvará. Entonces, también tenemos que buscar, ver otro punto. El punto que tenemos que ver es que cuando nosotros no bautizamos a un niño, o sea, y un niño que muera, y no porque no ha sido bautizado, entonces quiere decir que ese niño no va al cielo. Entonces quiere decir que ese niño no va al cielo. Entonces, realmente tenemos que ver lo que nos quiere decir este texto, es lo que el mismo Jesús nos quiso decir con esto. Vuelvo y repito, voy a puntuar algo, vuelvo y repito. Cuando Jesús manda a hacer discípulos, era lógico que tenía que hacer discípulos a personas mayores porque está comenzando una iglesia. Yo no voy a ir a comenzar una iglesia a buscar a un niño, a un bebé. Es lógico, tácito y sobreentendido de que eso no iba a pasar. Entonces, ¿a qué vamos? Cuando una persona mayor toma lo que es la fe del cristianismo, su familia, toda su familia, caía en esa promesa de nuestro Señor, esa promesa, esa gracia de nuestro Señor, la promesa de la gracia de nuestro Señor. Entonces, poco a poco vamos a ver que cuando esa persona mayor adoptaba la fe del cristianismo, su familia, los de su casa, van a tomar esa promesa y esa fe. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, mira, me voy a salir del contexto del tema, pero es que se me ha venido a la mente una pregunta. Y se me vino a la mente una pregunta. Mira, en ninguna parte de la Biblia prohíbe el bautismo de niños. En ninguna, pero búsquenla. Ustedes digan, búsquenme en una parte de la Biblia donde prohíba el bautismo de niños. Pero yo a ustedes sí les voy a mostrar en muchas partes de la Biblia en donde se bautizaban familias enteras. Y la pregunta del millón, en esas familias enteras no habrá habido niños, no habrá habido bebés. Vamos a buscar poco a poco, vamos a continuar poco a poco, de esto. Las familias enteras, cómo se bautizaban. Y vamos a ver esto, las promesas, el bautismo, promesa de Dios, una promesa de Dios, la promesa de salvación que nos da el Señor, ¿ok? Vamos a verla. Miren, en Hechos de los Apóstoles, donde al oír esto, dijeron con el corazón unido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertidos y que a cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para revisión de vuestros pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Voy a repetir nuevamente lo ultimito. Y recibéis el Espíritu Santo con el bautismo. Y esta promesa, pues la promesa del Espíritu Santo, es para vosotros y para vuestros hijos. Para vosotros, para los mayores, para los mayullones, para los ya viejotes, para los cagalitrosos, como dice el periodista Juan Carlos Tapia, a veces,
y para vuestros hijos. Pero ahí no está mencionando edad, puede que sean hijos de 20 años, pero lógico, pero también puede ser hijos de 1 o menos años. Es para vosotros y para vuestros hijos. Entonces, desde allí comenzamos a partir. Partimos de que el bautismo es una promesa de Dios, no solamente para mí, sino también para vuestros hijos. Entonces, poco a poco, nosotros vamos a ir viendo que la fe de los padres ya va abarcando una familia, abarca una familia. Quiero nuevamente repasar. Acuérdense que lo que estamos hablando, acuérdense del texto en donde los hermanos cristianos no católicos nos muestran, en donde dicen, haced discípulos y bautícenlos. Que los discípulos tienen que ser grandes. Y yo digo, y nosotros acá y la iglesia enseña que este texto, el contexto de este texto nos dice de que sí, para evangelizar había, o para que acrecentar o expandir el cristianismo, había que expandirlo, lógico, con los mayores. Y también hemos aprendido, en lo cortito que he hablado, que la fe de esos mayores, el bautismo, esos mayores también es una promesa para nuestros hijos. Y también vamos a ver el punto en donde la fe de los padres pueden también salvar a toda una casa. Hechos 16, 31 al 33. Les respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas, inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Él y todos los suyos. Todos los de su casa. Todos los de su casa. Mire, los que les gusta leer, los que son las culturas, les gusta leer lo que es la cultura hebrea, la cultura, ya sea de cultura china, los orientales, saben bien de que en la cultura hebrea, todas las casas o todas familias hebreas, judías, ahí había que meter papá, mamá, hijos, incluso hasta los sirvientes. Había que meterlos, incluso hasta los sirvientes. Entonces, de allí partimos. De allí partimos. La fe de los padres también abarca a las casas y tenemos ejemplos. ¿Se acuerdan lo de la pregunta que les hice, que les acabo de hacer no hace mucho? Oiga, busquen en la Biblia un versículo bíblico que prohíba el bautizo de niños. Yo te busco a ti varios capítulos en donde se bautizaron familias enteras, y en las familias era lógico que íbamos a encontrar hijos. ¿Ok? Íbamos a encontrar hijos. Acuérdense que lo que quiero darle a entender, que por lo menos que sí entiendan que para aquellos tiempos, lo que estamos narrando, los versículos bíblicos que estamos narrando, eran en aquellos tiempos en donde el cristianismo comenzó a crecer. Y gracias a la fe de los padres, ya teníamos
ya abarcaba toda la casa. Siempre se las voy a repetir varias veces para que ustedes no se vayan sin esa idea, porque es muy importante eso, pero muy importante eso. Miren, ¿se acuerdan lo que estamos hablando? ¿Se acuerdan lo que hemos estado hablando con respecto a lo que son las familias enteras? Las familias enteras. Yo te puedo buscar versículos bíblicos en donde se bautizaron familias enteras. Búscame un versículo bíblico donde prohíba el bautismo de los niños. Yo te busco versículo bíblico en donde se bautizaron familias enteras. Hechos 18:8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y otros muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. Creyó en el Señor con toda su casa, Crispo, con toda su casa. Y en eso vuelvo y le repito, tienes que meter papá, mamá, hija, hijo, sobrino, hasta los sirvientes habían que meterlo para aquella época, había que meterlo. Otra, primera de Corintios 1:16. Sí, también bauticé a la familia de Estefanás. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Bauticé a la familia, señores. Estamos viendo que para ese tiempo se bautizaron familias enteras. Y para no alargar más, también podemos leer nosotros en Hechos 16:15. También hay ejemplos en donde se bautizaron familias enteras. Miren, yo quiero en este texto que estoy retrocediendo, voy a leérselo nuevamente porque más adelante eso va a ser un punto que quiero abordar con respecto a lo que es, pero quiero nuevamente leerlo. Les respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos en su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y le lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. ¿Ok? Más adelante quiero hacer énfasis en eso. Recuerden ese texto bíblico. ¿Ok? Entonces, al nosotros, para concluir por lo menos el tema, la parte esta del bautizo de familias enteras, y el bautizo de la fe de los padres se transmitía también a todas sus generaciones, a todos los hijos, que el bautizo también era una promesa para él y para su familia, que bautizaron familias enteras. Porque también quiero dar ese punto. Que no es que no quiero que se me vayan puntos. Y si se me van, no sé si por ahí Roquel, Carlos me ayudarán más adelante, ya sea en los aportes. Porque también se puede decir, sí, era porque cuando uno se bautizaba acá, la gracia que recibí del Espíritu Santo, yo también se la transmitía por medio de mi bautismo a los demás. Pero entonces, a la demás parte de mi familia. Entonces, podrían realmente decir y hablar eso, pero yo les comento. Ahí hemos estado leyendo en donde dicen que se bautizaron, que se bautizó por lo menos, que se bautizó la familia de Estefanás, ¿ok? Se bautizaron las familias enteras, no dicen una sola, familias enteras, que era tácito y sobreentendido, que era lógico que nosotros teníamos que
ver a un niño o una niña o a niños o bebés. Entonces, por eso decimos, la teoría de que solamente es para personas adultas, que solamente se creía que para creer, o personas adultas que tenían uso y razón, que para eso el bautismo, la misma palabra de Dios nos muestra que no solamente eran para ellos, sino para los hijos, sino para los demás de su casa. Y allí tenían que estar metidos hijos. Las promesas de Dios es para ti y tus hijos. Las promesas de salvación. ¿Ok? Cierro aquí y vámonos al capítulo de la inmersión. ¿Sí? Al capítulo de la inmersión. Bautismo. Inmersión. Ok. Realmente las personas, los cristianos no católicos, en donde nos dicen, el bautismo es para sumergir, es inmersión, hay que sumergirlo. Entonces, y dice, sí, mira lo que dice Marco 1:9, y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado en el río, en el Jordán, por Juan en el Jordán. En estos días estamos celebrando el bautismo del Señor. Entonces esto dice, en el río, estás viendo, porque como Jesucristo se bautizó en el Jordán, nosotros también tenemos que bautizarnos en el Jordán. No, en el río. Por eso que las imágenes, muchas imágenes, en estos días, en un comentario aquí aparte, tengo un comentario aquí aparte que vi por en estos días me enteré que dice que por estar bautizando así en río se ahogaron un montón de gente. En otro país, no me acuerdo dónde. Ese es un comentario acá, un misceláneo aparte, un misceláneo de una crítica de Chollywood. Pero bueno, Chollywood cristiano, en donde dice que se ahogaron varias personas porque estaban en un río, agarró una cabeza de agua, creo que fue lo que vi. Bueno, ya, cierro capítulo. Pues sí, en donde Jesús, mira, además Jesús se bautizó, Jesús se bautizó ya grande, tácito y sobreentendido. Lógico, cómo iba Juan el Bautista, que le tenía 6 meses de edad, le llevaba 6 meses más de edad a Jesucristo. En 6 meses Juan el Bautista, iba a bautizar a Jesús, chico, pues. O sea, era lógico, tácito y sobreentendido de que no iba a ser así. Ok, en donde se dice esto, y bautizo solo en ríos. ¿Qué nos dice realmente la Biblia? ¿Qué realmente nos dice la Biblia? Señores, Hechos 2:41. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Eso es en Hechos, eso fue, nos lo dice Hechos 2:41. Miren, señores, en esta ocasión el bautismo se dio en el día de Pentecostés en Jerusalén. Uno, que no está cerca de ningún río. En estos días, bueno, lo que hemos estado viendo, los temas, lo que hemos estado siempre en los temas, Carlos, una vez en un tema que nos dio Carlos, nos dio y nos hizo en un mapa, nos dio el río, en un mapa de lo que es la región en tiempo de Jesucristo. No sé si se acuerdan, eso fue el año pasado, espero que, bueno, ahí vemos que en Jerusalén no había un río, no había río. ¿Y cómo llegaron unas 3,000 personas? ¿Cómo usted cree dónde yo iba a sumergir 3,000 personas? Más de 3,000 personas. Aquí vemos tácito y sobreentendido de que no
se utilizó un río. ¿Qué se habrá utilizado entonces? Una piscina. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, no nos lo dice. Repasemos el ejemplo. Repasemos el ejemplo. ¿Se acuerda de Hechos 16? Que antes que le dije, la lectura que yo repasé fue un vivo ejemplo donde no se bautizó en un río. ¿Dónde estaba un carcelero? En la cárcel. En la cárcel, en donde también bautizó. Y en horas de la noche. O sea, vas a irte a un río en horas de la noche. Para esos tiempos, trasládense. Para ese tiempo no, lo que había era pura chimenea, digo, chimenea no fue, antorchas y esas cuestiones, a trasladarse a un lugar donde había un río para... Ahora, no, el texto bíblico no nos narra esto, nos narra de que el carcelero bautizó a tu familia, sí, en ese lugar, donde no había río. Entonces, ¿qué nos muestra o qué nos enseña esto, señores? ¿Qué nos enseña? De que no es necesario que haya un río. No era necesario el río. El bautismo, que más adelantito, que es el punto que viene, que el bautismo de Jesús era muy diferente al bautismo. El del Juan, el bautismo de Juan es muy diferente al bautismo que nos enseña nuestro Señor. ¿Ok? Acuérdese lo que aprendimos en Antito, más atrás en Antito, que con el bautismo, la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Es bien importante esto. Miren, para cerrar este capítulo de inmersión o sumergir, sí, bautismo significa sumergir, porque la palabra en sí se utilizaba como lo utilizaba Juan el Bautista, en el río Jordán. Inmersión. Pero hemos visto de que el bautismo de Juan el Bautista no era el bautismo de Jesucristo, era un bautismo diferente. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo bautizo con agua. Ok, lo que pasa es que era que Juan bautizaba y con ese bautismo preparaba a las personas a las venidas del Señor. Cuando ya llegaba el Señor, a la venida del Señor, pero cuando ya llegó el Señor, dijo, yo no soy ni capaz de desatarle ni amarrarle las agujetas, los cordones de su sandalia. Yo bautizo con agua, pero él bautiza con el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vemos claramente que los bautizos de Juan y de Jesús eran muy diferentes. Por eso la iglesia adopta en lugares en donde no había un río, solamente agua fría, caliente. Entonces, de aquí nosotros vemos y nos enseñan poco a poco de que el bautismo no solamente era inmersión, era fuego. Bueno, fuego del Espíritu Santo, que era lo principal. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Nosotros qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Ok, lo que nos enseña, acabamos de tocar todo lo que la Biblia nos enseña con respecto al bautismo de niños, a la inmersión.
pero también nosotros tenemos que ver la historia. Acuérdese que nosotros somos la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que después de su muerte, resurrección y su ascensión al cielo, él dejó una orden de bautizar y dejó una iglesia. Después los discípulos de los discípulos de los discípulos, ¿qué nos enseñaban? ¿Qué realmente nos enseñaban? ¿Qué nos enseñaban el bautismo según los padres de la iglesia? Si yo me pongo a leerle muchos, nosotros vamos a terminar la otra semana. Terminamos la otra semana, mire, por decirlo así. Mire, ¿qué nos dice San Hipólito de Roma en el año 215 después de Cristo? Bautizad primero a los niños y si pueden hablar por sí mismos, dejad que lo hagan. Si no, que hablen por ellos sus padres o parientes. Eso lo podemos encontrar en lo que es tradición católica. Esta es la tradición católica. Las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de los discípulos, venida de nuestro Señor. San Hipólito de Roma, bautizar primero a los niños y si pueden hablar por sí mismos, dejad que lo hagan, sino que hablen por ellos sus padres u otros parientes. San Hipólito de Roma. Ya estamos viendo lo que los padres de la iglesia nos enseñaban, los orígenes de la iglesia. Que por cierto, orígenes de Alejandría. El bautismo según los padres de la iglesia, orígenes. Miren lo que dice Orígenes. Toda alma que nace en la carne se ensucia con la suciedad de la maldad y el pecado. En la iglesia, el bautismo se dará para la remisión de los pecados. Y según el uso de la iglesia, el bautismo se da incluso a los niños. Si no hubiera nada en los niños que requieren la remisión de los pecados y nada en ellos pertinente para el perdón, la gracia del bautismo perecería superflua. Esa es fue la homilía sobre Levítico 8:3, origen de Alejandría, año 248. La iglesia estaba, en ese momento también la iglesia estaba bien perseguida, mis hermanos. Entonces, nosotros poco a poco estamos viendo que las enseñanzas de nuestra iglesia están bien fundamentadas con respecto a lo que es el bautismo de los niños. El bautismo de los niños. Miren, yo quiero poco a poco darles a ustedes a que ustedes vayan entendiendo de que la Iglesia Católica no inventó esto de bautizar a los niños la semana pasada. No, la Iglesia Católica tiene este rito de bautizar a los niños hace miles de años, un pocotón de siglos atrás, desde su fundación, desde los primeros cristianos ya había el bautismo de niños. Mire, yo quiero buscar un texto de la Didache. ¿Qué era la Didache? Acuérdense, la Didache. Nosotros hemos hablado de eso, lo que han seguido nuestros temas, nosotros hemos hablado bien profundo y nosotros hemos mencionado esto sobre la Didache. ¿Qué era la Didache? La Didache fue escritos de los apóstoles directamente y un libro de la literatura
cristiana, que incluso fueron primeros que varios de los textos del Nuevo Testamento, la Didache. Se lo quiero compartir. Miren lo que dicen. Miren lo que dicen. Y esto con respecto a la inmersión y esto es con respecto a eso. Miren, si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Si no tuvieras una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Didache. Padres apostólicos, señores, los que están aquí que no han escuchado esto sobre la Didache, los invito a que se busque. Ya tenemos muchas cuestiones en Google, podemos buscarlo y podemos estudiar un poco más con respecto a esto. Son escritos. Mire, vamos a decirlo, voy a decirlo así como a rajatabla, por decir así, para que más o menos entiendan. Fueron escritos de los discípulos directos, de los discípulos de Jesús. Más o menos así. Más o menos ya viene directo que esos escritos tienen un poder sobre la iglesia, sobre nuestras tradiciones, sobre la tradición, enseñanzas de nuestro Señor. Y bueno, como se dice, padres de la iglesia, directamente la enseñanza hacia nosotros. ¿Ok? Miren, la conclusión de esto. Finalmente podemos afirmar, según nos enseña la palabra de Dios, que es válido bautizar a los niños pequeños. ¿Sí? No tienen uso ni razón. Como emplear otro método distinto de inmersión en un río para hacerlo, tal y como los enseña la Santa Madre, la Iglesia Católica. Señores, un repaso rapidito. Es que quiero que de las personas que están conectándose ahora, voy a hacerle un reprise, pero a flash. Se dice de que el bautismo solamente es para los adultos porque el Señor lo dejó así. ¿De dónde lo dejó así? Donde dice el que crea que se bautice y se salvará. Y también donde dice hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. Entonces, pero si uno dice, pero los discípulos tienen que, para ser discípulos, las personas tienen que ser grandes, no bebés. Lógico, tácito y sobreentendido. La frase que la he repetido varias veces aquí. Es lógico. Para aquel tiempo donde empezaba una iglesia, era lógico, yo me tenía que buscar a personas mayores para que ellos evangelizarlos, se bautizaran y a la vez bautizaran a su familia, en donde también hemos visto más adelante, en donde gracias a ese bautismo de esas personas que creían, se bautizaban toda su familia, porque como Pedro nos enseñó que el bautismo es para ti y para tus hijos. La promesa del bautismo es para ti y para tus hijos. Ya lo vimos y lo repasamos, estos versículos bíblicos. Más adelante, si Roquel, cuando nos tenga ya el video, el que no lo vio al principio lo puede ver, ya lo puede ver completito. Entonces, en donde vemos que en familias enteras se bautizaban. Búscame un versículo bíblico en donde prohíbe el bautizo de niños. No lo hay. Pero yo te encuentro muchos versículos bíblicos donde se bautizaban familias enteras. En donde también aprendimos que el bautismo no solamente es por inmersión en río, que tiene que ser en río. No. Hemos visto ejemplos bíblicos
y ejemplos de nuestros padres de la iglesia y ejemplos de nuestra literatura cristiana, en donde vimos de que si no hay río, si no puedes utilizar esto mojando la cabeza. Y también en lugares en donde no habían ríos. Lo vimos, cualquier cosita, el que se acaba de conectar puede buscarlo en el video cuando Roquel ya lo tire. Y en conclusión, si podemos bautizar a nuestros hijos con todo y que no tengan razón. ¿Por qué? Porque es una promesa de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, una promesa de salvación. ¿Ok? Señores, la Iglesia Católica es clara. La Iglesia Católica es clara. Nosotros sabemos, es clara y tiene fundamentos bíblicos, históricos y de nuestra sagrada tradición, enseñanzas de nuestros apóstoles, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, verbal y escrita. Así que yo espero que me hayan entendido, yo espero que más o menos las dudas la hayan esclarecido, y cualquier cosita me preguntan para ver si se la puedo contestar. Si no, ahí está Roquel y Carlos que me ayuden. Así que muchas gracias, Roquel. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Y a ustedes, los que acaban de sintonizar, si tienen alguna pregunta, aporte, opinión, contraopinión, contrapregunta, debate, no, tampoco así. Así que estamos aquí, ¿ok? Muchas gracias, mis hermanos.